Charles Darwin, sí, el mismo que dijo que el ser humano viene del mono, tiene una teoría interesante sobre la música. Él dijo que la música inició incluso antes que los idiomas. Es decir, que bajo su teoría, los seres humanos se comunicaban en el pasado para anunciar peligro, buscar comida o incluso apareamiento. Él llamó a estos sonidos protomelodías, algo parecido a lo que hacen los delfines. También al sonido de las aves o incluso a otro tipo de animales como lobos. Por eso no es de extrañarse que un ser humano primero cante antes de aprender a hablar. Bienvenidos al lado B. Amigas y amigos del lado B, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Se llama Ana Marcela Rodríguez. Ella es terapeuta familiar, psicóloga. Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, y se preguntarán ustedes por qué hablamos de música y ahora vamos a invitar a una psicóloga, y es que queremos darle un sustento psicológico a esta situación, la música como parte de nuestro diario vivir y por supuesto esta situación. Pero Ana, siempre empezamos hablando de una canción en específico para nuestros invitados. ¿Tú tienes alguna canción que haya marcado tu vida o que te represente o que simplemente te guste? Pues mira, hay muchas canciones que me gustan. Soy una persona que aparte me gusta mucho bailar. No creo que tenga una así que me defina o me represente, pero cuando estaba pensando en esto, la canción que se me vino en mente fue la canción que bailé con mi esposo cuando nos casamos, que es de Bryan Adams y Barbara, ay, se me fue el apellido, pero es la de I Finally Found Someone. Entonces, yo creo que esa cuenta la historia de mi esposo y la mía. Y aparte, marca un momento muy especial en mi vida, que es el día que nos casamos. Qué bien, una bonita canción, una canción de amor. Sí, totalmente. Es una canción bien romántica de amor y habla de cómo ellos se conocen, cómo sigue su relación y es muy parecido a la nuestra. Qué bien, y justamente de eso queremos hablar porque la música es emociones en algún momento. Cuéntanos un poco desde el punto de vista psicológico, cómo la música forma parte del ser humano. Pues mira, la música es una manera de expresarnos. Nosotros tenemos la manera verbal, ¿verdad? Que es el estar hablando y conversando, donde hay muchas personas que son muy buenas hablando y conversando y tienen las palabras para explicar específicamente cómo se sienten. Pero habemos otras personas que nuestro lenguaje no es la primera fuente de nuestra expresión. Y entonces entran otras áreas como el arte, la música, el baile, que son otras maneras de poder expresar, es como otro lenguaje que tenemos los seres humanos y la música es una de ellas. De hecho, hay muchísimos estudios ahora que sustentan, por ejemplo, cómo varias melodías activan diferentes partes de nuestro cerebro. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes escuchan cierta melodía o cierta canción y te conecta con alguna situación en específico, con alguna persona, y esto nos activa ciertas emociones. Qué interesante lo que cuentas, porque es justamente lo que he hablado con otras personas que les pasa y que les sucede, y que de alguna forma también, no sé si has tenido algún paciente que diga esto, pero mucha gente cuando se siente triste, si escucha música triste, de alguna forma lo reconforta. Es muy extraña esa ecuación, pero eso pasa a veces. Sí, totalmente. De hecho, muchas veces cuando nosotros nos sentimos tristes y ponemos canciones tristes, es como una manera de validar lo que estamos sintiendo y también una manera como de canalizar esas emociones, porque al igual y en esos momentos podemos sacar la emoción, podemos llorarla,
podemos pensar, no sé, en la tristeza, desilusión, en cualquiera que sea la emoción y poderla sacar y entonces, digo, ya seguir con nuestro día. Entonces, es bien importante esta música, estas melodías, estas letras, porque es una manera de decir, yo no tengo esas palabras o yo no tengo esas melodías en mí, pero esta canción lo explica perfectamente. Entonces, eso nos da validez, nos da como que no estoy solo en estos sentimientos, alguien más ya los sintió y ya los puso en música y así es como me siento. Qué interesante lo que mencionas de cómo muchas veces no podemos expresar con palabras lo que sentimos, porque investigando un poco sobre el origen de la música, me topé con una teoría que dice que la música incluso existió antes del el idioma, de los lenguajes, y eso llevaba a los seres humanos a poder expresarse, por ejemplo, para buscar comida, para anunciar que había peligro, en algunas regiones y qué importante es entonces la música, cómo acompaña al ser humano desde sus inicios prácticamente. Totalmente. De hecho, nosotros como seres humanos podemos sentir la música antes de tener habla, ¿verdad? Los seres humanos usualmente empezamos el tema del lenguaje y hablar alrededor del año, pero nuestro cerebro tiene la capacidad de archivar y sentir las melodías desde que está en el vientre de la mamá. Por eso, no sé si han escuchado mucho póngale, o sea, cuando las mamás están embarazadas, el ponerles música y que los niños cuando nacen y le ponen la misma música, los niños la reconocen. Hay estudios que se hicieron en bebés que la manera en la que investigaban esto es al darle el biberón al bebé y ellos escuchaban la música que escuchaban en el vientre de su mamá, succionaban de manera diferente. Y esto quería decir que había un reconocimiento. Entonces, cuando hay este reconocimiento, esta familiaridad, el niño se siente más seguro. La música es otra manera como de protección, de sentirnos más familiarizados, más seguros y puede hacer eso. Qué interesante, porque cuando en algún momento con mi trabajo como reportero he entrevistado a mucha gente y una vez me recordó lo que estás diciendo a una persona que entrevisté que desafortunadamente toda su familia, sus hermanos habían caído en malos pasos y de pronto no sé por qué, después yo le pregunté por qué contigo pasó completamente algo distinto y fue una persona de bien, exitosa y me dijo algo que me marcó mucho, me dijo, es que mi mamá cuando estaba pequeña me cantaba y me leía cuentos y yo me quedé sorprendido porque eso lo recuerda a ella y eso cambió de alguna forma y le hizo tal vez una persona más empática, una persona más amigable y amorosa. Y qué interesante cómo desde, como tú lo dices, desde niños, esa formación de cómo se va desarrollando esa escucha hacia la música. Sí, y es una manera también, con el relato que tú estás diciendo, David, es una manera de conexión, ¿no? Yo tengo esta conexión con este otro ser humano a través de la música, de la lectura, de cualquier otro método, área, ¿no? Y en esto que estamos hablando de la música también hace que nos conectemos como seres humanos. Claro, y en tu trabajo como terapeuta familiar, no sé si en algún momento tienes como parte de tu rutina tal vez ponerle música a las personas que necesitan algún tipo de ayuda. He escuchado algunos consejos de música de relajación. Sí, sí, totalmente. Mira, ahorita que estábamos hablando también de los bebés, hay un ruido que se llama white noise, que sería en español como, me imagino que ruido blanco, que es un ruido muy parecido al que nosotros escuchamos cuando estamos otra vez dentro del vientre de nuestra mamá. Entonces, cuando están los bebés y escuchan ese ruido les hace sentirse protegidos este, no nada más en conexión, pero que están resguardados, ¿no? En un lugar de contención y de amor. Nosotros, dentro de nuestros consultorios, también tenemos estos ruidos blancos y muchos pacientes nos dicen, ¿por qué? Y tienen dos funciones. Uno, que bloquean
lo que estamos hablando para la sala de espera o otros consultorios, y el otro es una manera de regulación, es una manera de calmarnos, de tranquilizarnos, de que nuestro inconsciente agarre esas ondas y nos haga de alguna manera recordar la tranquilidad y la calma que teníamos cuando estamos dentro del vientre de nuestra mamá sin ninguna preocupación externa. Entonces, lo implementamos de muchas maneras, la música, los sonidos dentro de terapia. También, por ejemplo, cuando las personas están muy ansiosas, hay ciertas melodías que ayudan muchísimo a relajarse. Hay ciertos sonidos dentro de la meditación que son muy necesarios y utilizados para entrar en una concentración y en una calma más profunda también, que también la utilizamos dentro de la terapia. Y así vamos utilizando muchísimo la música. Por ejemplo, también yo me acuerdo de un paciente que la música era muy importante para él y era como parte de su vida. Entonces nosotros logramos llegar a explorar cómo ciertas canciones definían ciertas etapas de su vida y él a través de eso pudo ir abriéndose más. Entonces, la música como diferente tipo de herramientas en diferentes tipos de terapias ha estado presente y está presente. Es decir, que también podríamos definir que la música forma parte de las etapas y nos pueden recordar a ciertos momentos de la vida. Totalmente, totalmente. Es como si ahorita tú me dices alguna canción que yo conozca, a mí me va a hacer conectar a lugares, personas, etapas de mi vida que estaba pasando por las emociones que tenía en esa etapa, etcétera. Claro, hace que hagamos ese tipo de conexiones. Y he escuchado mucho en amigos y amigas que siempre hablan sobre las canciones del pasado, por ejemplo, en mi generación de la música que sonaba en los 2000, pero realmente lo que yo creo es que también lo que tenemos es nostalgia de esa época realmente que vivimos. No es tanto en sí por la música, sino lo que vivimos en ese momento. Claro, en la música en este aspecto específico es como un detonante, ¿no? Es lo que detona esas memorias. Yo, por ejemplo, ahora que fue Navidad, que fui a casa de mis primos, mi prima me decía, quiero hacer una playlist de la música que nos gustaba a nuestros abuelos, que nos ponían cuando estábamos chiquitos. Nuestros abuelitos murieron ya hace mucho tiempo. Y nada más el estar pensando en esa música, el crear ese playlist y el escuchar, pues nos llevó a muchísimos recuerdos de esa época. Claro, y es interesante porque incluso como tú bien lo dices, tal vez puede ser no música de tu época, pero tú la sientes como tal porque te recuerda algo. Me pasa a mí también, le pasa a mis hermanos. Por ejemplo, cuando estábamos pequeños, nuestra madre nos ponía música o ella escuchaba música, por ejemplo, de Lucero, por ejemplo. Eh, Sí, que no es de nuestra época, pero yo ahora escucho Lucero porque me recuerda a esa época de infancia. sí, totalmente. Igualmente, yo me acuerdo de la música que escuchaban mis papás, que es ahora música que me gusta a mí, aunque no es de mi época, ¿verdad? Como por ejemplo Mijares, Lucero, Emanuel, que me encanta, Franco De Vita, que es otro me encanta, que no necesariamente son de mi época, pero como yo lo escuchaba creciendo, se convirtieron en música y canciones que a mí me gustan. Aparte de que me recuerdan esa buena época, me recuerdan, digo, también es música que a mí me gusta. Claro. ¿Y qué tan importante es la música para sanar heridas? Muchísimo. De verdad que no nada más en el tema como literal, ¿no? En el que usamos la música como de despecho, de que voy a sanar heridas, ¿verdad? En una noche de copas con esta música, pero neurológicamente, a nivel cerebral, como la música es una manera de expresar, es un tipo de lenguaje tan importante como el lenguaje verbal, está súper conectado a la sanación. Entonces, hay ondas específicas que ayudan a sanar, hay sonidos específicos que ayudan a sanar, melodías específicas que ayudan a sanar.
científicamente comprobado. No nada más es como que, ay, esta letra me gusta porque habla de el rompimiento con mi ex, entonces es una manera de sacarlo, que también es importante, es la catarsis de sacarlo, ¿no? De encontrar esa validez en esa canción. Que también está muy bien, pero también está esta otra parte que está comprobada científicamente, que a nivel cerebral tenemos pruebas que la música sana. Qué bueno, qué interesante lo que dices, porque es justamente lo que hace mucha gente. Se refugia de alguna forma, es la música como refugio. Pero ¿hasta qué punto esto podría también ser perjudicial para alguna persona? Porque podría aislarse completamente del mundo. Sí, es importante también tener cautela en lo que escuchamos, ¿verdad? Ahorita que estabas diciendo eso me recuerda mucho a una de mis pacientes que ella pasó cosas muy difíciles y ella me dice, me decía, una de las cosas que me salvó la vida, o sea, literalmente a punto de yo matarme, yo me quería matar, me quería suicidar y me salvó la vida, es una canción de Katy Perry que creo que es I Will Survive, algo así se llama. Entonces, ese poder tan fuerte tiene la música, tiene el poder de salvar vidas, pero también está el otro lado de la moneda, que es a lo que tú me preguntabas. La música también nos puede llevar abajo, ¿verdad? La música también nos puede hacer que nos aislemos, puede hacer que pensemos más negativamente, puede hacer que quisiéramos hacernos daño o hacerle daño a alguien más. Entonces sí tenemos que tener cautela en lo que dejamos entrar a nuestros oídos, ¿no? De la misma manera que cuidamos, que vemos, que comemos, también tenemos que tener cuidado de que dejamos entrar a nuestros oídos. Y sobre todo también las letras. Me remonta a una conversación que tuve en este podcast con un compositor joven, con quien hablábamos sobre la responsabilidad también de las letras que se componen, porque no todas las letras hablan de amor y desamor. Hay otras letras que podrían, bueno, invocar de alguna forma la violencia, por ejemplo, y de ahí la importancia que tú dices de tener cuidado qué es lo que escuchamos. Exactamente, hay que tener mucho cuidado en lo que escuchamos, lo que dejamos escuchar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque tienen un gran impacto. Muchas veces creemos de que no lo están escuchando bien, no saben qué significa, pero nuestro cerebro tiene la gran capacidad de guardar todo, aunque no lo tengamos conscientemente todo el tiempo. Se está guardando ahí y se va haciendo algo familiar, ¿no? Y se va haciendo algo normal. Entonces nosotros no queremos normalizar la violencia, no queremos normalizar la violencia contra la mujer o la violencia contra quien sea, ¿no? O los narcocorridos, o no queremos normalizar ese tipo de, de eventos, de situaciones. Entonces, pues no hay que hacerlo normal en nuestro día a día. Y aquí viene un tema que puede ser polémico, pero siempre me gusta sacarlo en este podcast, que es el tema del reggaetón. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo ves tú este tema? Híjole, es un tema que es medio controversial porque el reggaetón es algo que le gusta mucho a los adolescentes, que tiene muy buen ritmo, ¿verdad? Para bailar. Como por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar, me gusta la salsa, me gusta bailar el reggaetón, las melodías. Sin embargo, las letras, desgraciadamente, de música, por ejemplo, con el reggaetón, pues estamos viendo que es música muy derogativa, es música que con mucha violencia, específicamente contra la mujer, ¿no? Con muchos prejuicios. Entonces, tenemos que tener cautela en eso. Sin embargo, es una manera también de poder conectar con nuestros adolescentes, ¿no? Nosotros podemos empezar a decir, oye, escuché esta canción o este ritmo, ¿qué te parece? Es una manera de entrada a su mundo. Entonces, no es tan fácil como blanco-negro, ¿no? No es un todo nada de hay que censurarla totalmente de sus casas y no la pueden escuchar al 100 porque tal vez eso puede ser un extremo y nos vamos a perder de esa conexión con nuestro adolescente. Más bien que sea la entrada a una conversación, ¿no? El poder decir qué te parece esta música, qué te gusta, qué es lo que no te gusta de esta música, más como curiosidad que,
que el decir, no, no se puede. Qué importante porque hablaba ayer con otro psicólogo para otro tema y me decía que la rebeldía en los jóvenes es también una forma de expresión y de comunicar que algo está mal en la relación de padres e hijos. Entonces, cuando tú me dices eso, y yo lo pienso, si yo le prohibiera a mi hijo, por ejemplo, escuchar reggaetón, sería como algo tan trascendental y una ruptura en la relación de padre e hijo. Exactamente, exactamente. Y por eso tenemos que ser muy sensatos en esas prohibiciones, ¿verdad? Realmente es tan determinante el prohibir esto o más bien va a perjudicar más de lo que va a ayudar. Y yo creo más bien que puede ser una entrada a conversaciones y puede ser una entrada a conexiones. Los adolescentes también saben que esa música tiene palabras, tiene violencia, tiene maldiciones, tiene cosas que a ellos tampoco les gusta, pero hay que darle chance de que ellos nos expliquen su punto de vista, al igual y les van a decir que les gusta el ritmo, que les gusta, sí, el ritmo que tiene, la melodía que tiene, o le gustan partes de la canción, pero otras partes ellos están de acuerdo en que esas partes no les gusta. Entonces, tener esa apertura es bien importante. Claro, y por otra parte también es curioso cuando yo escucho entrevistas y veo de reggaetoneros y les preguntan justamente eso y ellos dicen, yo no dejo que mis hijos escuchen mi música. Es curioso también porque ellos también admiten que sus letras, algunas de ellas podrían tener un contenido no apto para menores de edad. Sí, totalmente. Y es como todo, ¿no? Es como las películas, es como el internet, es como cualquier cosa. Hay canciones aptas para menores de edad y hay canciones que no son aptas para menores de edad. Y hay canciones que cuando estamos más susceptibles a, no sé, a la depresión, a la ansiedad, pues tal vez no las deberíamos de escuchar. Como lo mismo que con las películas, ¿no? O en otros rubros. Así con la misma cautela tenemos que tomar en cuenta las canciones, los géneros, pero no creo que sea algo de un todo o nada, ¿verdad? De vamos a censurar completamente el reggaetón. Pues no, y es algo que te vas a ir vas a remar contra corriente, porque el reggaetón no se va a acabar porque tú lo censuras, ¿verdad? Entonces tu hijo va a seguir expuesto a esto. ¿Te quieres aventar esa batalla? ¿Vale la pena aventarte esa batalla? O mejor vamos a hablarla y decir, ok, dentro del reggaetón hay ciertas canciones que no son aptas para ti. Estas sí y estas no, ¿verdad? Eso suena mucho mejor a todo el género, no lo puedes escuchar. Claro, y para alguna persona que nos está escuchando y, por ejemplo, esté pasando por un momento de ansiedad, ¿qué música le podrías recomendar para que de alguna forma supere esa situación? Pues miren, sobre todo melodías. Son canciones sin letra y son más bien melodías. Digo, yo no soy una experta en el tema de la música, pero son melodías como clásicas, tranquilas, los sonidos de naturaleza, como de agua corriendo, de animales, el sonido del mar, el sonido es el white noise, el sonido blanco, esos ayudan mucho a calmar nuestros sentidos, a regularnos y a bajar la ansiedad. Y por eso es que, no sé si se han dado cuenta, en YouTube hay horas y horas de música de relajación, por ejemplo, y Sí. con eso recomiendan algunos expertos incluso quedarse escuchando para dormir. Porque qué tan importante es, y esto me lo han dicho otros expertos, tomar siestas, dormir bien para poder mejorar un poco nuestra situación. Uy, el dormir es tan esencial y tan básico como el agua, como la comida. O sea, el dormir te interfiere no nada más en la salud física, sino también mental y emocional, totalmente. Entonces, si nosotros hacemos un hábito donde ahí podemos meter a la música estas melodías para poder lograr un sueño más reparador y profundo que nos ayude a descansar, háganlo. Y la música ayuda mucho. De hecho, es algo que yo le recomiendo a mis pacientes que batallan con el tema de dormir, para empezar, desconectarse, ¿no? Desconectarse de celular, de laptop, de televisión, de todos los electrónicos y todo el bullicio externo, porque es un bullicio no nada más
perdón, no nada más visual, pero también auditivo, ¿no? Que tiene nuestros sentidos todo el tiempo en alerta. Entonces, esa desconexión es fundamental y después el poder integrar alguno de estos tipos de melodías, de sonidos que son relajantes, ayuda mucho a nuestra mente a meterse en sintonía de descanso. Bueno, Ana, te queremos agradecer por este tiempo, por darnos estas valiosas opiniones y por supuesto el sustento psicológico a la música. Nos queremos despedirnos sin antes que nos menciones cómo la gente te puede contactar para alguna cita o para alguna conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta las entrevistas que hacemos para las noticias, pero este tipo de pláticas que tenemos por fuera creo que son súper buenas y que a la gente le van a ayudar mucho. Entonces, muchísimas gracias por hacer esto. A mí me pueden contactar en Therapy Works Counseling, que es el despacho de terapeutas hispanas para hispanos, y nosotros atendemos todo el área psicológica, hacemos evaluaciones clínicas también para niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Y nuestro número es 972-695-3421 y estamos en todas las redes sociales como Therapy Works Counseling y en nuestra webpage igual nos encuentras therapyworkscounseling.com. Bueno, Ana, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Y a ustedes, amigos, los invitamos a un nuevo episodio del Lado B. Hasta la próxima.